Sigamos un poco más, si les parece, con dos falacias también que vienen en pares de opuestos, la falacia ad antiquitatem y la falacia ad novitatem. La falacia ad antiquitatem, como ustedes mismos se darán cuenta por el nombre, es la que recurre como argumento a la antigüedad, ¿no? Sí, lo dijo San Pablo, las mujeres que callen en la iglesia. Bien, bueno, pero San Pablo aquí no está hablando en nombre de Dios, sino que está señalando algo más bien circunstancial de su época, donde las mujeres no tenían la situación igualitaria que les corresponde, obviamente, seguro entendemos hoy, con el varón, como, en fin, no, bueno, pero las mujeres que callen en la iglesia. Bueno, sí, pero nada, no, lo dijo San Pablo. Bien. La Nochebuena en Argentina, nosotros en pleno verano comemos la comida que comían nuestros abuelos o bisabuelos en invierno en Italia o en España, ¿no? Entonces estamos sudando ahí la gota gorda, como decimos, claro, porque es una comida de invierno, no de verano, bueno, pero, en fin, nuestros bisabuelos comían esto, frutas secas y una montaña, no sé de qué, en fin, es decir, a la antigüedad, ¿no? Como dice las coplas estas tan lindas de Jorge Manrique, ¿no? A la muerte de mi padre, cualquier tiempo pasado fue mejor. Aquí hay mucho para hablar, es una falacia que se utiliza mucho en religión, ¿no? Que lamentablemente la religión es un ámbito muchas veces donde lo irracional tiene mucho lugar, ¿no? Por ejemplo, estos judíos, con todo respeto lo digo, ¿no? Tan apegados a una tradición, pero que no es la tradición de Moisés, sino una tradición de la Europa oriental, que se visten con esos tapados, con esos gorras de piel, en pleno verano en Brooklyn, ¿no? También que sudan, pobre, con esas barbas y esos tapados, porque claro, hay que seguir la tradición, ¿no? Es decir, el argumento a la tradición, cómo vivían en el siglo XVII, en el siglo XVIII, los judíos, no sé, en Polonia o en Ucrania. El tradicionalismo así llamado, que muchas veces se refiere no a la gran tradición, sino a una tradición particular, ¿no? Que no es la tradición con mayúscula. Argumento que hay que tener en cuenta, porque es importante, obviamente, pero que no siempre es definitivo, ni mucho menos. Acerca de esto podríamos abundar, pero ustedes lo entienden perfectamente, ¿no? Como lo hacía mi abuelo cuando decía a mi abuelo, etc. En fin, no es un argumento. Es importante, pero no es un argumento definitivo. La falacia contraria es más actual aún, que es la falacia ad novitatem. Si A es nuevo, A es verdadero, ¿no? Un poco estas falacias representan dos formas de pensamiento o de sentir la realidad que se llama el tradicionalismo o el progresismo, que no tiene nada de malo, porque en definitiva las personas son distintas, es un tema psicológico de personalidad, ¿no? Por ejemplo, un padre tiene dos hijos, caso muy habitual en la Europa del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Y uno de sus hijos sueña con continuar, cuando sea grande, la granja de su padre, conservarla, aumentarla, protegerla, quedarse en su casa paterna. El otro hijo, en cambio, está soñando con cumplir los 18 años para irse a la ciudad, estudiar, progresar, independizarse, etc. O es decir, uno dice, bueno, ¿cuál de los dos hijos es el bueno? No, los dos son buenos. O sea que uno está más inclinado a conservar aquello que ha recibido. El otro está más inclinado a innovar, a descubrir. Es más aventurero, ¿verdad? No hay en el tradicionalismo o en el progresismo una nota moral en principio. Son dos formas de pensar que encontramos en las cosas más banales, como en la cocina, que hay personas que repiten la receta de su abuela, y hay personas que experimentan cosas nuevas. Y esto en el campo de la política, en el campo de la teología y en todo. Dentro de un límite razonable, las personas obviamente tienen todo el derecho, además es inevitable ser o más tradicionalista o más progresista. Bien, el problema de la falacia, vamos a la definición.
falacia es un argumento aparentemente verdadero, pero que en realidad es falso. Entonces, la falacia ad novitatem tendría esta estructura básica, lógica: si A es nuevo, A es mejor, A es verdadero, lo cual obviamente es falso, pero que tiene mucho que ver, o está muy influenciado por el pensamiento moderno, y uno de los dogmas de nuestra época es el dogma del progreso. El dogma del progreso, ¿no? O sea, aquí es importante discernir el contenido afectivo de esta falacia ad novitatem, ¿no? Así como Manrique dice cualquier tiempo pasado fue mejor, hoy diríamos todo lo nuevo es mejor que lo antiguo, ¿no? Lo cual también es falso. Puede ser verdadero en cierto sentido, limitado, por ejemplo, en el ámbito de la tecnología, obviamente, que va creciendo en base a la experiencia anterior. Sabemos que hoy, por ejemplo, los televisores de hoy, que se producen hoy, son mejores que los televisores que se producían hace 20 años, ¿no? En cierto sentido son mejores. Aquellos eran más duraderos de repente, ¿no? Duraban mucho más tiempo. Hoy las cosas duran menos tiempo. Pero sin embargo son más perfectas, la imagen, el sonido, etc. Pero uno no puede decir, por ejemplo, que la música de hoy, ¿no?, sea mejor que la música de hace 100 años. No lo puede decir, no debería decirlo. ¿Por qué? Y porque hay compositores del siglo XVIII, del siglo XIX, que son mucho mejores que los compositores del siglo XX. La música folclórica, por ejemplo, que escuchaban nuestros abuelos, es mejor, al menos para mucha gente, que la música que se escucha hoy, ¿no? Es decir, en algunos ámbitos de la vida no se cumple aquello de que lo nuevo es mejor que lo antiguo. Aristóteles, Santo Tomás, etc., son figuras en cierto sentido que no han sido superadas. Sí, hay novedades, hay cosas interesantes que uno tiene que estudiar, pero los grandes maestros, lo clásico, lo perenne es aquello. Todo lo demás es interesante, pero no puedo decir que Heidegger es mejor que Tomás, no lo diría, o que Hegel es mejor que Tomás, ¿no? Ahora bien, si yo le digo esto a una persona muy influenciada por el pensamiento progresista, va a decir, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo puede ser que un filósofo del siglo XIII sea mejor que un filósofo del siglo XX? Y sí, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque la filosofía, o el arte, o la moral, la vida, la felicidad, no responde a la ley del progreso. No es que seamos más felices hoy, a pesar de que tengamos innumerables herramientas que Aristóteles o Homero no tenían, ¿no? Pero no por eso una novela de hoy es mejor que la Ilíada de Homero. La Ilíada de Homero hay que leerla, hay que estudiarla, y siempre vamos a encontrar cosas nuevas ahí. En cambio, estos libros muchas veces son, en fin, nos entretienen en el tren, pero no nos dejan mucho, ¿verdad? Es decir, acerca de esto hay mucho, obviamente, escrito, y hay mucha reflexión, ¿no? Un filósofo ruso muy interesante, de apellido Zubov, él compara la civilización y la cultura con los dos movimientos del agua. El agua tiene un movimiento lineal, ¿no? La corriente del agua de la montaña baja al río, siempre avanza, ¿no? Él dice, así es la civilización, siempre avanza, ¿no? Siempre progresa. Verbo progresar, del latín progredior, ¿no?, que viene del latín gradus, de ahí el grado, las gradas de un estadio, por ejemplo, ¿no? Los escalones. El pro es avanzar subiendo, ¿no? Eso, progresar, grada, escalón, bien. Entonces hay cosas que progresan, pero el movimiento del agua también es la marea que sube y baja. Entonces dice, la civilización siempre progresa, en cambio la cultura no siempre sube, sino que sube y baja. Son como dos direcciones, dos vectores independientes de la vida humana.
Hoy, obviamente, en el punto de vista de la civilización, estamos mejor que hace 100 años. Pero desde el punto de vista de la cultura, yo reconozco que mis padres eran más cultos que yo, porque su escuela era mejor. Y la escuela de nuestros hijos quizá tenga grandes ventajas, por ejemplo, saben más inglés o tienen informática, pero en lo que es literatura o historia, o aún matemáticas, no tienen la preparación que teníamos nosotros, ¿no? El progreso, y con esto voy terminando, es un concepto que hay que analizar, hay que estudiar, hay que criticar, hay que aceptar en parte, ¿no? Porque es un dogma del pensamiento ilustrado. Antes de la ilustración no existía la idea del progreso, porque el hombre estaba en el mundo como en su hogar, ¿no? Y el mundo estaba en Dios como en su hogar, ¿no? Según aquello de San Pablo, en él somos, nos movemos y existimos. De modo que el progreso que el hombre experimentaba se vivía como un aspecto occidental de la existencia. Por ejemplo, Gutenberg, ¿no? Año 1450 aproximadamente, Gutenberg inventa la imprenta. Obviamente una revolución de enorme importancia, incalculable. Lo que significó en aquella época esto de imprimir libros. Ese gran invento de Gutenberg no se vivió en su época como un acontecimiento dentro del contexto del progreso. No existía la mentalidad del progreso. Sin embargo, era obviamente un paso adelante, muy importante, más que un paso, un salto inmenso en el progreso de la civilización. Pero nadie en aquella época dijo, bueno, ahora hemos dado otro paso en la dirección del progreso ilimitado de la humanidad hacia la perfección, como diría, por ejemplo, en el siglo XIX o XVIII, Kant, ¿no? Tiene, por ejemplo, un texto, La filosofía de la historia, donde habla de esto del progreso. Así Kant, así los ilustrados, Hegel, Marx, Spencer, etcétera, 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 hablan ya del progreso como el contexto, el lugar donde el hombre se ubica, ¿no? En la época de Gutenberg el hombre no vivía dentro del progreso, sino vivían en su hogar, que era el mundo, este mundo creado por Dios. Cuando Colón descubre América, ¿no? Él no sabía que estaba en América, creía que estaba en las Indias. Cuando llega a América, mejor dicho, ¿no? Para ser más exactos, y después vuelve a España, en fin, a Europa, todos, en fin, están exultantes, porque se ha descubierto, bueno, no en el primer viaje, pero en los viajes posteriores, un nuevo continente, pero nadie vive esta experiencia extraordinaria del descubrimiento de un nuevo continente como un paso del progreso ilimitado de la humanidad hacia la perfección. No, nadie lo siente así. En cambio nosotros, cuando sucede algo de este tipo, por ejemplo la inteligencia artificial o el internet o qué sé yo, o una determinada vacuna, se vive dentro del contexto del progreso. Pero ese contexto es un contexto ideológico que surge en el siglo XVIII. El progreso como contexto del hombre, como lugar donde el hombre habita, es una idea que surge en el siglo XVIII y después que se continúa hasta el día de hoy. Nosotros vivimos en el ambiente mental, en la ideología del progreso, que es algo nuevo, novedoso y en cierto sentido, o en muchos sentidos, falso, porque se cambió el lugar donde el hombre habita. Antes el hombre habitaba en esta tierra creada por Dios, ¿no? En el hogar, este es nuestro hogar. Y el progreso, ya sea la imprenta o América, es un aspecto, en definitiva, secundario, ¿no? Del lugar donde nosotros habitamos. Es como, por ejemplo, usted está, para dar un ejemplo negativo, ¿no? Usted está prisionero en una cárcel, ¿no? Y entonces le traen de repente, después de un par de años, un colchón nuevo. Es un progreso, porque el colchón que donde usted dormía estaba ya envejecido, vencido, ¿no? Sí, es un progreso, pero el lugar donde habito es una cárcel. Es decir, es un cambio de tipo accidental. En cambio, en la edad moderna, el progreso, que es una edad desvinculada de lo metafísico del ser, ¿no? Es poco arraigada,
Entonces es una edad donde el progreso, que de todas formas es un hecho accidental, porque cuando yo progreso, el sujeto del progreso no es el progreso, sino que soy yo. Ahora, si yo no existo, lo único que existe es ese movimiento, el progreso. Bien, yo sé que estoy hablando un poco difícil, pero creo que se entiende cuál es la diferencia, cómo sentían aquellos hombres, ¿no?, del Renacimiento, cuando hacían un gran descubrimiento. No es que no había progreso, pero ese progreso no se sentía dentro de un contexto donde el progreso era toda la realidad, donde la evolución era toda la realidad. Recuerden ustedes que a partir de Darwin, la idea principal, ¿no?, que explica el mundo no es la idea del ser y de las cosas que existen, sino de la evolución. La evolución es el progreso natural. O sea, lo que es a la tecnología el progreso es a la naturaleza la evolución. La evolución viene a reemplazar la idea de Dios y del mundo. Dentro de ese contexto, entonces, esta falacia que dice ad novitatem, si A es nuevo, A es verdadero, obviamente, tiene una enorme influencia. Bueno, disculpen el rollo, les voy a pedir que le pongan el like, se suscriban al canal y compartan los videos del mismo para su difusión. Con esto me despido, que tengan un muy buen día.